Capítulo 3. En la casa de Prospect Street, el ambiente comenzaba a impregnarse de una inquietud sutil. Chris intentaba concentrarse en su trabajo, pero había un peso extraño en la atmósfera que la hacía sentirse incómoda. Los ruidos en el altillo continuaban de vez en cuando, siempre en la noche, siempre con esa cadencia extraña que la desvelaba. Había pedido a Carl, el sirviente, que revisara el lugar. El hombre, meticuloso y callado, subió con una linterna y colocó trampas, convencido de que se trataba de ratas. Chris quiso creerlo, pero en el fondo de su mente quedaba la duda, aquellos golpeteos no sonaban como roedores. Sonaban diferentes. Ragen, por su parte, parecía cada vez más abstraída en su mundo. Pasaba horas con sus esculturas de barro, moldeando figuras extrañas que Chris no siempre comprendía. Una noche, la niña le mostró una de sus creaciones, una especie de criatura torcida, con los brazos alargados y la cabeza desproporcionada. «Mira, mamá. Este es mi amigo», dijo con voz dulce. Chris sonrió, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Tu amigo? ¿Y cómo se llama?» Ragen la miró con seriedad. «No tiene nombre». La respuesta quedó flotando en el aire. Chris intentó restarle importancia, pero en lo profundo sintió un malestar que no podía explicar. Una mañana, mientras desayunaban, Ragen habló con naturalidad de un ruido que escuchaba en las noches. «Viene de arriba, mamá. Yo creo que es alguien que vive en el altillo». Chris se quedó helada. Intentó reírse para no mostrar temor. «No digas tonterías, Rax. Ya sabes que solo son ratas». La niña frunció el ceño, como si no estuviera convencida. «No, mamá. No son ratas. Él me habla». Chris dejó la taza de café sobre la mesa, tratando de mantener la calma. «¿Quién te habla?» «Mi amigo. El de arriba». La conversación la perturbó profundamente. Decidió consultar con un médico, pensando que la imaginación de su hija quizá era demasiado activa. El doctor, después de examinarla, le aseguró que no había nada de qué preocuparse. «Es una niña muy creativa», dijo con una sonrisa profesional. «Probablemente esté inventando historias». Chris quiso creerle. Se aferró a esa explicación como un salvavidas. Sin embargo, las noches siguientes los ruidos aumentaron, más fuertes, más insistentes. Y cada vez que ella los escuchaba, descubría a Ragen despierta en su cama, con los ojos abiertos, fijos en el techo, como si esperara algo. En la penumbra, Chris empezaba a sentir que la calma de la casa se resquebrajaba. Algo invisible se estaba moviendo allí, en silencio, aguardando. El deterioro en el comportamiento de Ragen se manifestó de forma progresiva, primero con pequeños cambios casi imperceptibles, luego con episodios que Chris no podía explicar racionalmente. La niña, habitualmente dócil y risueña, comenzó a mostrar bruscos cambios de humor. Pasaba de una risa nerviosa a un silencio ensimismado que la hacía parecer ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Chris intentaba atribuirlo al estrés de la mudanza, al trabajo de la filmación o a la ausencia de su padre, pero en lo profundo sabía que había algo distinto. Un matiz inquietante que se escapaba a cualquier explicación lógica. Una tarde, mientras Chris revisaba un guión en la sala, escuchó un ruido en la cocina. Al entrar, encontró a Ragen de pie, inmóvil, con la mirada fija en un florero que estaba sobre la mesa. La niña no parpadeaba. Cuando Chris se acercó para preguntarle qué hacía, el florero cayó al suelo con violencia, sin que nadie lo hubiera tocado. El estrépito hizo que Ragen reaccionara, como si despertara de un trance. La niña la miró con una expresión de desconcierto absoluto. «Mamá, yo no lo hice». El rostro pálido de Chris reflejaba incredulidad. Quiso reñirle, pero en el fondo sabía que había visto claramente lo ocurrido. Ninguna mano había empujado el florero. Consciente de que la situación estaba tomando un cariz más serio, Chris decidió consultar a un segundo médico. Este realizó un examen exhaustivo, incluyendo pruebas neurológicas, y concluyó que no había anomalías físicas. Los episodios que describe, explicó, pueden deberse a un cuadro de histeria infantil o a un exceso de imaginación.
La mente de los niños es capaz de proyectar fenómenos sorprendentes. La explicación sonaba razonable en teoría, pero no resolvía la sensación de amenaza que Chris experimentaba en la práctica. Cada noche los ruidos en el altillo se volvían más intensos, y cada vez que ella intentaba ignorarlos, el temor se incrustaba con mayor fuerza en su conciencia. Carl insistía en que no había indicios de plaga, que las trampas permanecían intactas y que los supuestos roedores nunca dejaban huellas. Chris comenzó a convencerse de que lo que escuchaban no era un fenómeno físico. Una madrugada, el sonido fue tan violento que Chris se levantó de golpe y subió las escaleras con una linterna. Abrió la escotilla del ático con brusquedad y enfocó el haz de luz hacia la penumbra. Lo único que encontró fue polvo acumulado, viejos baúles y silencio. Ni ratas, ni pájaros, ni ningún indicio de vida. El alivio duró poco. Detrás de ella, en medio de la oscuridad, se escuchó un golpe seco, contundente, como si algo hubiera caído desde el techo. Chris giró de inmediato, pero no había nada. El corazón le latía con violencia cuando cerró la escotilla y bajó apresuradamente, convencida de que aquello que la perturbaba no podía explicarse con diagnósticos médicos ni con razonamientos sencillos. El recuerdo de los ruidos en el altillo volvió a acosarla. El día a día en la casa empezó a tornarse más pesado. Chris intentaba mantener la rutina de trabajo y cuidar de Ragen, pero la sensación de inquietud se volvía casi insoportable. La niña se mostraba cada vez más abstraída, como si un velo invisible la apartara de la realidad. Una tarde, mientras jugaba en la sala, Ragen dibujaba figuras extrañas con lápices de colores. Chris se acercó para verlas. En la hoja había rostros distorsionados, bocas abiertas en gritos mudos, figuras alargadas que parecían sombras humanas. ¿Qué son esas cosas, cariño?, preguntó Chris, tratando de sonar despreocupada. No sé, mamá. La niña encogió los hombros, como si no recordara haberlas hecho. Solo salieron. Ese mismo día, mientras hablaban por teléfono con un productor, Chris escuchó un ruido fuerte en el pasillo. Corrió de inmediato y encontró el crucifijo que colgaba en la pared tirado en el suelo, con el clavo doblado como si alguien lo hubiera arrancado con violencia. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Ragen estaba en su habitación, sentada en la cama, hojeando un libro. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó con una inocencia desconcertante. Chris recogió el crucifijo con manos temblorosas. No contestó. Solo lo volvió a colgar, evitando mirar los ojos de su hija. El desconcierto aumentó días después, cuando Chris organizó una pequeña reunión con amigos y colegas. Entre los invitados se encontraba Burke Dennings, el director de la película. Durante la velada, mientras conversaban animadamente en la sala, un ruido seco interrumpió la charla. Todos voltearon hacia la escalera. Allí estaba Ragen, inmóvil, con una expresión inexpresiva en el rostro. La niña descendió lentamente, paso a paso, hasta colocarse junto al grupo. De repente, miró fijamente a uno de los invitados y pronunció una frase obscena, completamente impropia de su edad. La sala quedó en silencio. Algunos rieron nerviosamente, pensando que era una broma, pero Chris se levantó de inmediato, horrorizada. «Ragen», le gritó, avergonzada. «Pide disculpas ahora mismo». La niña no respondió. Su mirada seguía fija, dura, como si no reconociera a nadie en la habitación. Acto seguido, escupió en el suelo y se dio la vuelta, subiendo las escaleras con pasos lentos. El silencio pesaba en el ambiente. Burke soltó una carcajada nerviosa y murmuró un comentario sarcástico, pero Chris apenas podía hablar. Se disculpó con los presentes, alegando que Ragen estaba enferma. Cuando los invitados se marcharon, Chris subió de inmediato a la habitación de su hija. La encontró profundamente dormida, abrazada a su oso de felpa. La respiración era tranquila, como si nada hubiera pasado. Chris se sentó a su lado, con lágrimas en los ojos. Ya no podía seguir convencida de que se trataba de simples juegos infantiles o de imaginación desbordada. Algo más estaba ocurriendo. Algo que escapaba a toda lógica. Los días posteriores al extraño incidente con los invitados fueron cada vez más tensos.
Chris, atormentada por la conducta de Ragen, decidió llevarla de nuevo al médico. El doctor realizó un nuevo examen físico y psicológico. Le habló de posibles crisis nerviosas, de estados de estrés o incluso de un cuadro epiléptico, y ordenó una batería de pruebas para descartar alteraciones neurológicas. Chris lo escuchaba con atención, pero en su interior las palabras no lograban convencerla. Aquello que presenciaba en su hija no era simple nerviosismo. Había una mirada en sus ojos, un tono en su voz, una energía en su comportamiento que la llenaban de un miedo indescriptible. Esa noche, Ragen se despertó gritando. Chris corrió hasta su habitación y la encontró temblando, con los ojos abiertos de par en par. La niña decía que algo estaba en la habitación con ella, que la tocaba, que le hablaba. Chris encendió la luz y no encontró nada. No hay nadie, Rax, tranquila, le dijo, abrazándola con fuerza. Pero mientras la estrechaba contra su pecho, Chris sintió un frío extraño en la habitación, un aire helado que parecía surgir de ninguna parte. La ventana estaba cerrada, las cortinas quietas. Ragen, aún entre sollozos, murmuró. Mamá, él dice que me va a hacer daño. Chris apretó los ojos con fuerza, negándose a aceptar lo que escuchaba. Se quedó con su hija hasta que volvió a dormirse, aunque el sueño de la madre fue imposible. Permaneció sentada al borde de la cama, con el corazón encogido, mientras la sensación de una presencia invisible se hacía cada vez más fuerte. A la mañana siguiente, Chris llevó a Ragen al hospital para someterla a las pruebas recomendadas. Fue un proceso doloroso para ambas, extracciones de sangre, estudios neurológicos, resonancias que obligaban a la niña a permanecer inmóvil en máquinas ruidosas que la asustaban. Chris observaba impotente, tratando de calmarla mientras los médicos la sujetaban para evitar movimientos bruscos. El llanto de Ragen la desgarraba por dentro. Cuando al fin terminaron, el diagnóstico fue desconcertante. Los resultados no muestran ninguna anomalía física, informó el médico con gesto serio. Su hija está sana. Chris no supo qué decir. El alivio por la salud física de su hija se mezclaba con una angustia creciente. Si no era un problema médico, ¿qué era entonces? Regresaron a casa exhaustas. Esa noche, mientras Chris intentaba leer en la sala, escuchó de nuevo un estruendo proveniente del altillo. Subió con determinación, dispuesta a enfrentar lo que fuera. Al abrir la escotilla, la linterna iluminó las cajas y muebles viejos. El polvo flotaba en el aire. De pronto, un golpe ensordecedor retumbó a su espalda. Chris giró la linterna, aterrada, pero el haz de luz solo encontró vacío. El corazón le martillaba en el pecho. Bajó apresuradamente, cerrando la escotilla de un tirón. Cuando llegó a la habitación de Ragen, la encontró despierta, observándola en silencio. La niña sonrió débilmente, con un gesto extraño en el rostro, y dijo con voz pausada. Mamá, él ya está aquí. Chris retrocedió un paso, con la linterna aún en la mano, incapaz de pronunciar palabra. El comportamiento de Ragen comenzó a deteriorarse con mayor rapidez. Chris se encontraba cada día más desconcertada. La niña, que siempre había sido cariñosa y sensible, empezó a mostrar actitudes violentas. Contestaba con palabras groseras, gritaba sin motivo y, en ocasiones, parecía no reconocer a su propia madre. Una tarde, mientras Carl limpiaba en la cocina, Ragen entró de improviso y lo insultó con una violencia tan repentina que el hombre quedó paralizado. No era la voz de una niña, sino un tono áspero, bajo, cargado de odio. Cuando Chris intentó reprenderla, Ragen la miró fijamente con una expresión helada, y de pronto comenzó a reírse de una manera que no parecía humana. El silencio que siguió fue más aterrador que los insultos. Ragen bajó la cabeza y salió caminando con calma, como si nada hubiera pasado. Chris, horrorizada, decidió llamar de nuevo al médico. Los análisis se repitieron y las explicaciones volvieron a girar en torno a supuestos desórdenes neurológicos o crisis histéricas. Se le recomendó internarla para someterla a estudios más profundos. Chris aceptó, convencida de que era lo mejor. En el hospital, Ragen fue sometida a procedimientos invasivos, punciones, radiografías, pruebas interminables que la hacían gritar de dolor.
Chris presenciaba todo con lágrimas en los ojos, culpándose por permitir que su hija sufriera tanto. Los resultados, sin embargo, volvieron a ser negativos. Los médicos no encontraban nada anormal. Era como si una fuerza invisible se burlara de todos sus intentos por dar una explicación científica. Esa noche, de regreso a casa, Chris se sentía derrotada. Se sentó en la sala con la cabeza entre las manos, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. En el piso de arriba, Ragen no dormía. Se escuchaban pasos lentos, arrastrados, que se movían por la habitación. Chris subió a verla y encontró a su hija de pie, mirando por la ventana con los brazos rígidos a los costados. «Rags, vuelve a la cama», le pidió suavemente. Ragen giró la cabeza con lentitud. Sus ojos parecían distintos, más oscuros, más profundos. Sonrió de una forma que no le pertenecía. «No soy Rags», dijo con voz extraña. Chris retrocedió, sintiendo como la sangre se le helaba en las venas. Los días siguientes fueron un descenso inevitable hacia lo inexplicable. Chris apenas dormía, siempre atenta a los ruidos de la casa, siempre pendiente de los cambios en su hija. Una madrugada, los gritos de Ragen la despertaron. Corrió a su habitación y la encontró sacudiéndose violentamente en la cama, como si una fuerza invisible la golpeara. Intentó sujetarla, pero la niña parecía poseer una fuerza sobrehumana. Los objetos de la habitación comenzaron a sacudirse, los cajones se abrían y cerraban, los cuadros golpeaban contra la pared, y un frío intenso inundaba el aire. Chris gritó pidiendo ayuda. Carl y Willy subieron corriendo, horrorizados al ver la escena. Entre los tres intentaron contener a Ragen, pero la cama entera se sacudía como si tuviera vida propia. En medio de los gritos y el caos, Ragen lanzó una carcajada gutural que no pertenecía a una niña. De pronto, todo se detuvo. La cama quedó inmóvil. Ragen respiraba con dificultad, sudando, y cerró los ojos como si hubiera caído en un sueño profundo. Chris temblaba de pies a cabeza. Sabía que aquello ya había sobrepasado cualquier explicación médica. Lo que estaba ocurriendo en su casa escapaba a toda lógica humana. Al día siguiente, llevó a Ragen nuevamente al hospital. Los médicos, alarmados por la descripción del episodio, ordenaron nuevos estudios. Hablaron de una posible lesión en el lóbulo temporal, de crisis convulsivas, de trastornos psiquiátricos graves. Decidieron internarla bajo observación, con la esperanza de descubrir la causa. Chris, agotada y llena de angustia, aceptó. Pasó la noche junto a la cama de su hija en el hospital, escuchando los murmullos de los médicos y observando cómo Ragen se agitaba en sueños, murmurando palabras ininteligibles. Al verla, con la piel pálida y los labios resecos, Chris sintió que estaba perdiendo a su hija. No por una enfermedad común, sino por algo mucho más oscuro y terrible que apenas podía nombrar. En el hospital, los médicos decidieron realizar uno de los procedimientos más invasivos para descartar cualquier anomalía cerebral, una arteriografía. Chris observaba desde detrás del cristal, con el corazón desgarrado, mientras Ragen era sujetada en la camilla por enfermeras y técnicos. La niña gritaba aterrada mientras le insertaban agujas en la arteria carótida y conectaban tubos a una máquina que bombeaba líquido de contraste hacia su cerebro. El ruido metálico de la maquinaria, los movimientos bruscos de los médicos y los sollozos desesperados de Ragen conformaban una escena insoportable para Chris. Cuando por fin terminó, la niña estaba exhausta, con el rostro bañado en lágrimas. Chris entró a la sala y la abrazó con fuerza. «Ya pasó, cariño, ya pasó». Pero en su interior sabía que no había pasado nada. El examen, una vez más, no mostró ninguna alteración. No había explicación médica para lo que estaba sucediendo. Esa noche, en la habitación del hospital, Ragen despertó gritando palabras incoherentes. Chris intentó calmarla, pero lo que escuchó la paralizó. Su hija comenzó a hablar en una lengua desconocida, gutural, extraña, como si una voz ajena hablara a través de ella. Los médicos, al escuchar los relatos de Chris, comenzaron a discutir sobre trastornos de personalidad múltiple o esquizofrenia. Hablaron de hipnosis y tratamientos psiquiátricos agresivos. Pero ninguno de ellos había presenciado lo que Chris había visto con sus propios ojos. Desesperada,
comprendió que la ciencia no le daría respuestas. Algo más profundo, algo imposible de aceptar, estaba ocurriendo con su hija. Cuando al fin le permitieron llevar a Ragen de regreso a casa, Chris estaba consumida por la angustia. Apenas cruzaron el umbral, la niña se agitó con violencia, como si aquel lugar fuese ahora un terreno maldito. Carl y Willy intentaron ayudar, pero retrocedieron al ver la expresión desencajada en el rostro de la niña. Las noches se convirtieron en tormento. Ragen despertaba gritando, su voz grave, áspera, completamente distinta a la suya. Los objetos se movían solos, las luces parpadeaban y un frío sobrenatural recorría cada habitación. Chris llegó a convencerse de que su casa estaba siendo invadida por algo invisible. Una madrugada, después de un episodio particularmente violento, bajó a la sala, encendió un cigarrillo y se desplomó en el sofá. Su mente giraba en torno a la misma idea, ¿y si lo que ocurría con su hija no tenía explicación médica? Recordó las palabras de un viejo amigo, que tiempo atrás le había hablado del exorcismo como un recurso que aún practicaba la iglesia en casos desesperados. Chris siempre había sido escéptica, pero la desesperación la hacía considerar lo inconcebible. Mientras reflexionaba, un grito desgarrador la hizo correr escaleras arriba. Encontró a Ragen arqueando el cuerpo sobre la cama, con los ojos en blanco, mientras una voz grave y burlona emergía de su garganta. Chris, paralizada de terror, escuchó claramente cómo aquella voz decía su nombre con un tono de desprecio. Fue entonces cuando comprendió que aquello que atormentaba a su hija no era producto de ninguna enfermedad conocida. Lo que habitaba en el cuerpo de Ragen era algo distinto, algo maligno, algo que desafiaba toda lógica humana. Chris se desplomó de rodillas junto a la cama, con lágrimas corriendo por su rostro. Dios mío, ayúdame. Pero en su interior temía que ni siquiera Dios pudiera escucharla ya. Los días se convirtieron en una espiral de terror para Chris. Ragen ya no era la misma niña. A veces permanecía inmóvil durante horas, con la mirada fija en un punto invisible, murmurando palabras ininteligibles. En otras ocasiones, la furia se desataba con violencia, arrojaba objetos, lanzaba insultos obscenos y se retorcía en la cama con una fuerza imposible de contener. Chris había agotado todas las explicaciones médicas. Había llevado a su hija a hospitales, sometido a exámenes invasivos, escuchado teorías sobre epilepsia, esquizofrenia o trastornos de personalidad múltiple. Nada encajaba. Nada podía justificar lo que estaba presenciando. Una noche, tras un episodio particularmente brutal en el que Ragen había golpeado a Carl con una fuerza sorprendente, Chris se encerró en la cocina, encendió un cigarrillo y se desplomó sobre la mesa. Las manos le temblaban. Sabía que había llegado al límite. Recordó de nuevo aquellas historias que había escuchado alguna vez sobre rituales de exorcismo. Algo arcaico, algo que jamás había considerado real, comenzaba ahora a presentarse como la única salida. Chris, que se había burlado de la religión en más de una ocasión, se encontraba rogando en silencio por la ayuda de un sacerdote. Esa misma semana, durante una visita al set de filmación, intentó mantener la compostura frente a sus colegas, pero su mente estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en Ragen. La risa de su hija ya no era suya, su voz tampoco. Y lo más aterrador era la mirada, unos ojos que parecían observarla desde un abismo desconocido. Una madrugada, mientras revisaba papeles en la sala, escuchó un estruendo proveniente de la habitación de Ragen. Subió corriendo y la encontró levitando sobre la cama, con los brazos extendidos y el rostro desencajado. Un rugido gutural salió de su garganta. Chris gritó aterrorizada, llamando a Carl y a Willy, quienes entraron a la habitación horrorizados. Vieron a la niña suspendida en el aire antes de caer de golpe sobre el colchón. Todo quedó en silencio, salvo la respiración agitada de Ragen. Fue en ese momento cuando Chris, con lágrimas en los ojos, supo que ya no había otra salida. La ciencia había fallado. Los médicos habían fallado. Si quería salvar a su hija, debía recurrir a aquello que siempre había rechazado, la fe. Con el corazón desbordado de desesperación, tomó la decisión que marcaría el destino de todos en esa casa, buscaría a un sacerdote. Y no para confesiones ni para rezos, sino para algo mucho más antiguo y temido.
El exorcismo.